Estamos en Los del Podio, segunda temporada, en el programa Venezolanos. Y hoy tenemos el gusto de sostener esta conversación con un venezolano de múltiples realizaciones, con Leopoldo Baptista Zuluaga. Bienvenido, Leopoldo. Muchísimas gracias, Rafael, por esta invitación. Bueno, no, gracias a ti por venir. Vamos a recorrer tu vida, Leopoldo. Tú eres hijo de un trujillano y de una caraqueña y naces en Caracas en 1940. ¿Cómo fue esa familia, si se quiere, bicultural? Porque los trujillanos y los caraqueños entonces tenían raíces culturales diferentes, ¿no? Sí, bueno, sobre todo en el caso de mi papá, porque mi papá fue educado principalmente en Estados Unidos, dado que mi abuelo se peleó con Gómez en el año 1913 y tuvo que irse. Claro. Que la escapada fue muy interesante, algún día la amplío. Y se fueron primero a Curazao y después a Nueva York, en donde él vivió la mayoría de parte, o sea que él era un individuo. O sea, tu papá estudió primaria, secundaria en Nueva York. En Nueva York, sí. Lo que él estudió en Venezuela fue relativamente poco. Es decir, ¿Y vivía allá con tus abuelos? Vivía allá con mis abuelos. Posteriormente se fue a Canadá y se fue a Europa y tal, pero esencialmente el centro de operaciones era Nueva York. Mi abuelo murió en el año 1931 y mi papá pidió permiso para regresar a Venezuela a encargarse de una hacienda en Valencia, y el general Gómez le dio permiso. Y hay un cuento que te puedo recordar que es muy simpático. Mi papá se dejó una chiva muy grande, una chiva, y alguien le preguntó: ¿hasta cuándo te vas a quedar con esa chiva? Y él dijo: hasta que salga Gómez. Entonces alguien fue y le contó el cuento a Gómez, y Gómez dijo: se la va a mear. Claro, por supuesto. Pero en todo caso, mi padre regresó en el año 31 y se casa con mi mamá, que era una muchacha relativamente joven de la Caracas de esa época. Mi abuelo había fundado la electricidad de Caracas. Sí, tu abuelo Ricardo Zuluaga Tovar. Sí, exactamente. Había fundado la electricidad de Caracas y eso originaron la mezcla de unos andinos con unos caraqueños. Con unos caraqueños de origen vasco. Muy bien. ¿Y cómo es esa infancia tuya? Cuando tú naces, ustedes vivían en El Paraíso, me parece. Nosotros vivíamos en El Paraíso. Yo fui a un colegio que mi abuelo, Ricardo Zuluaga, había hecho en El Paraíso porque él era ateo. Claro. Entonces no quería que su hijo, que era mi tío, fuera a un colegio católico. Y por lo tanto hizo un colegio y se dejó una profesora, la profesora Toysen, todavía la conozco, y a ese colegio, que era una vaquera que convirtieron en colegio, ahí fue yo primero. Después, con los años pasados, y dada la influencia muy religiosa del padre, la parte de mi padre, pues pasé al Colegio San Ignacio, en donde tuve gran cantidad de tiempo con los jesuitas. ¿Y el San Ignacio en esa época quedaba en la escuela, en la esquina de Jesuita? En la esquina de Jesuita. ¿Y cómo te ibas del Paraíso a la esquina de Jesuita? Bueno, ¿había un transporte? Me lo llevaban, pero te llevaban. Cuando yo empecé a ir ahí tenía 11 años. Ya. Y yo venía a cómo era la Venezuela de segura en ese entonces, que yo caminaba a veces, los domingos sobre todo, desde el centro de Caracas hasta el Paraíso donde yo vivía. Solito, éramos uno o dos muchachos de 11 y 12 años. Cruzaban por San Juan y el puente Ayacucho. Sí, sobre todo la Plaza Miranda. Pasábamos siempre por la Plaza Miranda porque siempre tenían la alternativa de conseguir un autobús que costaba un medio. Un medio. Sí. Que se llamaba Paraíso Directo, creo. Paraíso Directo, exactamente. Exactamente. Que en el Paraíso, un poquito antes que yo, cuando yo estaba chiquito, pasaban los tranvías. Imagínate, claro. Los tranvías eran muy simpáticos porque uno ponía en la línea del tranvía una locha y el tranvía cuando pasaba la doblaba, y eso era para una gran satisfacción. Muy bien, entonces haces el bachillerato con los jesuitas, de modo que tienes en la formación pues una influencia agnóstica, la de Ricardo Zuluaga, pero después una influencia católica, te gradúas en el San Ignacio
y entras en la Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? A estudiar 2 carreras además. Bueno, yo, acuérdate, en ese entonces el 5º año de bachillerato no se hacía en el Colegio San Ignacio, sino en la universidad. Entonces, yo hice 5º año allá en el año 1956. Sí. Y después empecé ingeniería. Estudié primer año de ingeniería. ¿Ingeniería civil o industrial? Ingeniería civil, que era lo único que había. Lo que había. Ahorita están celebrando los 70 años, sí. Y nosotros, ellos empezaron, la Católica empezó a dar ingeniería en 1953. Okay. Y yo empecé en la Católica en el año 56 y entré en ingeniería en 1957. Yeah. Okay. O sea, sí. estaba muy cerquita todo de ahí, ¿no? Y hace muchos años de eso sucedió. Lo interesante de esa profesión es que yo me di cuenta que en las noches podía yo recibir otras clases. Entonces me metí en economía. Cuando estaba en 2º año de ingeniería, me metí en primer año de ingeniería. Y estudiaba las 2 cosas al mismo tiempo. Okay. ¿No trabajabas todavía? No trabajaba. Te daba tiempo de estudiar las 2 carreras. Pero sí, el último año de ingeniería fue el presidente del centro estudiante. Claro. Nosotros teníamos establecimos en la Católica una cosa que fue histórica, que es que nosotros no queríamos que en la Universidad Católica hubiese política, que entrara política. Por lo tanto, hicimos un grupo que se llamó la Plancha 2, que era antipolítico. En la escuela de ingeniería, sí, pero ese duró muchos años. Cuando yo estudié en la Católica existía la Plancha 2. Bueno, eso es el resabio de lo que quedó, de lo que nosotros formamos. Y en ese entonces nos organizamos y nosotros dominamos en las elecciones a toda la universidad. Muy bien. ¿No? La Federación de Centros era Marcel Granier. Sí. El Centro de Ingeniería era yo. El Derecho era Francisco Paz Parra, y así sucesivamente dominamos totalmente y enseñamos a una juventud que en ese entonces se preocupaba por la política. Claro. ¿Ya? Era muy interesante las discusiones políticas de ese entonces, pero nuestros contendores eran los copellanos. Claro. Que eran los que querían tomar control de la universidad. Te gradúas en 1962. Me parece que en esa fecha no se había inaugurado el campus de Montalbán, ¿o sí? El campus, no, en el año 62 sí estaba. Ya estaba. ¿Tú llegaste a estudiar en Montalbán? No. Yo estudié en el bachillerato 2º y 3er año. Y 4º año, 3 años estudié en el Montalbán, exactamente. Ajá. Okay. Y tuve muy buenas experiencias en esa zona. Ok, entonces ya estaba inaugurado el campus de Ahora, Montalbán. Quiero decirte que cuando tenía 16 años, le dije a mi padre que yo quería aprender a volar. 16 años. Sí. ¿Y tu papá era aviador? No. Pero mis tíos eran aviador. ¿Ricardo y quién? Roberto Batista. Claro. Roberto Batista, que era médico. Sí. Que por cierto, los dos perdieron hijos. O sea, sí. La aviación le costó caro. Y entonces yo aprendí a volar y era muy curioso porque en ese entonces te daban licencia para ser alumno piloto a los 16 años, pero no podías manejar carro. Entonces yo tenía que conseguir un chofer que me llevara a volar, volaba y me tenía que el chofer volver a llevar a la casa. ¿Y eso era en el aeropuerto de La Carlota? El aeropuerto de La Carlota, sí. ¿Pero ya estaba asfaltado o era todavía de tierra? No. Fue de tierra muy poco tiempo, sí. Ya ese entonces, en el año 1956, 57. ¿Y tú estás volando aviones desde 1956? De 1956. ¿Te recuerdas quién era tu instructor? Sí. ¿En qué avión aprendiste? Sí, el instructor era un italiano. Era muy curioso porque la formación principal lo tuvimos de extranjeros, ¿no? El instructor era un italiano que se llamaba Marasco. Y las clases nos las daban normalmente españoles que habían peleado en la guerra republicana y que se habían venido para Venezuela y que, por cierto, fue una inmigración extraordinaria porque nos hizo una formación que tenemos muy internacional y muy completa.
Y una vez que te gradúas el 62 de ingeniero y en el 63 de economista, y me parece que te vas de inmediato a hacer un máster en Stanford. ¿Fue así? Sí, exacto. ¿No trabajaste, sino te fuiste? Sí, trabajé. No. Cuando me gradué de ingeniero empecé a trabajar con una oficina del doctor Hipólito Quiris en hidráulica. Okay. Brillante profesor. Y ese individuo, estuve casi un año, pero cuando me decidí que me iba a ir, me retiré. Y me fui a la Universidad de Stanford. De las cosas interesantes que la Universidad de Stanford, a mi manera de ver, me marcó mucho y tuve muchos amigos buenos. Yo llegué allá en enero de 1964 y en el mes de mayo de 1964 los cursos en Stanford eran trimestrales. Okay. Entonces yo vi que había un viaje alrededor del mundo. ¿Ah? Qué bueno. Entonces me fui, convidé a mi hermana y nos fuimos 4 meses alrededor del mundo. Mi experiencia en ese entonces fue muy interesante. Porque, ¿cuál de tus hermanas, Morela o Anita? Anita, la más grande. Sí. Tuvimos de Hawái, Japón, etcétera, etcétera. Experiencia muy interesante porque después cuando regreso, ya yo era amigo de un japonés que estaba estudiando en la universidad en Stanford. Cuando regreso me alquilo una casa. Y en esa casa nos quedamos 3 personas. Un iraní, japonés y yo. ¿Y tú? El japonés era el nieto del primer ministro japonés durante la época de MacArthur. Imagínate. Y había sido el que había firmado el Tratado de San Francisco en 1951. Yeah. ¿No? Y ese fue el que consiguió la casa, que por cierto en la casa donde vivíamos los 3, que se la alquiló a un amigo de su abuelo, que era el presidente del Standard Oil de California, ¿no? Bueno, lo cierto del asunto es que este japonés, con el pasar del tiempo, se metió a política, a pesar de que por el lado de su padre, el lado de la madre era descendiente del que fue primer ministro, sí. Y por el lado del padre, era el propietario de la fábrica más grande de cementos que había en Japón, que se llama Aso Cement, porque el nombre de era Taro Aso. Pero lo más interesante es que era de religión católica. Eso es rarísimo, muy raro. De los católicos de San Francisco Javier. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Leopoldo Baptista Zuluaga y claro, esos son los jesuitas que llegaron al Japón. Qué interesante. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con Leopoldo Baptista Zuluaga. Leopoldo, entonces egresas de Stanford. Entiendo que una maestría en planificación estratégica, en ingeniería. Planificación económica. Ajá. De ingeniería. De ingeniería. De ingeniería. Y te regresas a Venezuela. Sí. Te regresas a Venezuela a trabajar. En el año 65. 65. ¿Cómo son tus inicios laborales y dónde comenzaste? Bueno, yo había estudiado con una beca de la electricidad de Caracas. Muy bien. Y cuando regresé, me dijeron, sería bueno que trabajaras con nosotros. Claro, ¿okay? Pues te hemos becado, ahora trabaja con nosotros. Exactamente. Entonces empecé a trabajar con ellos en 1965. Y tuvimos, empecé por todo tipo de entrenamiento en la electricidad, que realmente aquella forma funcionaba, quedaba gusto verdaderamente. Yo fui entrenado a trabajar como peón, yo fui entrenado y después llegué a hacer en la luz eléctrica de Venezuela,
que le había comprado ese mismo año la electricidad de Caracas a los americanos porque era una compañía americana que se llamaba la American Foreign Power. Sí. Entonces, estaba hecha por equipos de gentes diferentes de lo que era la electricidad de Caracas, pero eran unos equipos muy buenos de gente, verdaderamente competentísimos. Entonces, yo fui gerente de Relaciones Industriales y fui presidente de la electricidad foráneas que tenía luz eléctrica, que era el Yaracuy. Claro. El Yaracuy tenía la luz eléctrica del Yaracuy. Te pregunto, entiendo que ahí ustedes distribuían, comercializaban la energía eléctrica. ¿Y cuál era la fuente en el Yaracuy? En el Yaracuy había una planta. Ah, ok. Una planta termoeléctrica. Una planta termoeléctrica. En algún momento después le compramos algo a Cadafe. Muy bien. En un momento después también, que a la electricidad de Barquisimeto le faltaba corriente, no estaban generando suficiente y que Barquisimeto estaba creciendo mucho, que estudiamos hacer una planta, la electricidad de Puerto Cabello, que le pertenecía a los Galavis. ¿Ah? No a los Stelling. No, los Stelling era Valencia. Valencia. La de Puerto Cabello le pertenecía a los Galavis. El gerente de ahí era un individuo muy competente, se llama Magdaleno Hernández, que por cierto es el presidente, es el papá de un hombre al cual apreciamos mucho, que ha estado en el Banco Central y que se llama Hernández Delfino, Carlos Hernández Delfino. Claro, es hijo de Magdaleno Hernández. De Magdaleno Hernández. No lo sabía. Un hombre verdaderamente muy interesante. Y muy buen amigo, además. Sí, muy bueno. Este es una bellísima persona. Y después de eso, empezamos a estudiar la posibilidad de poner unas estaciones de generación de electricidad para las 3 compañías. Y no hubo mucha acogida por parte de las autorizaciones del gobierno. No quisieron o sea, no estaban no les permitieron crecer. No nos permitieron crecer. Pero tú también dirigiste durante mucho tiempo la electricidad de Guarenas Guatire, que también era de la electricidad de Caracas. Sí, acuérdate que en el año 1968 o 67, por razones políticas y siendo la electricidad de Caracas el signo del capitalismo. Claro. El signo del capitalismo, y estimulado por algunas personas, como era el hijo del negro Prieto. Claro. Exactamente. Prieto Silva se llamaba él. Sí, pero Prieto Figueroa era el papá. Era el papá, claro. Era el papá. Entonces, ellos nos atacaron mucho. Y también otro que nos atacó mucho, a quien yo por otras razones aprecié, era el ministro del Petróleo, que era Pérez Alfonso. Pérez Alfonso. Juan Pablo Pérez Alfonso, ¿sí? Pero los atacaban para que ustedes no crecieran en Guarenas Guatire. Criticaban el servicio, que podía ser mejor, una serie de cosas que no era verdad. Es decir, porque tú la comparabas con otra, era una excelencia extraordinaria. Y en ese entonces el nivel de conocimientos generales de electricidad de Venezuela era fabuloso. Es decir, nosotros estábamos a la cabeza de la América Latina con mucho. Pero de lejos, además. De lejos. Es decir, y el año 71 te vas a Harvard. El año 71. ¿Por qué te vas allí? ¿Qué sentiste que te faltaba en tu formación? Bueno, yo utilicé como política que durante los años finales de los 60, cada vez que veía un curso interesante, me iba a estudiar. Así estudié planeamiento a largo plazo. Estudiaste en Chicago también. Estudié en Chicago y estudié en Ann Arbor, y estudié en California también, en el Stanford Research Institute, que era separado de la Universidad de Stanford. Muy, muy interesante. Pero en el año 71, ese curso muy bueno que tenía la Universidad de Harvard y que todavía los han mezclado con otros cursos, era para aquellas personas que podían tener el potencial de tener un puesto importante y querían formarlo. Y la formación fue muy buena. Qué bueno. Hasta ahora
yo creo que te tenemos a ti de 32 años, algo por el estilo. Estás trabajando en la electricidad de Caracas, te estás formando allí, pero todavía no has abierto la puerta del constructor. ¿Cuándo comienza esa etapa y cómo fueron esos inicios? En el año, no sé, 68. Tres amigos míos me dijeron, nosotros nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer una compañía de construcción para hacer viviendas. Y empezamos con viviendas de precios intermedios. Ya. ¿Ah? Eso es ABA, Angarita, Batista y Arévalo. Y Arévalo, que tiene por ahí un edificio que todavía tiene el mismo nombre. Además tiene un Cruz 10 muy bonito ese edificio. No solo el Cruz 10, el sistema constructivo. Ah, sí. El sistema constructivo que se llama Tridilosa. Ajá. Impactó mucho, porque ese lo inventó un mexicano, izquierdista, totalmente amigo de Fidel Castro. Y en ese entonces el PRI dominaba México, y entonces el Partido Comunista no podía llamarse comunista, tenía que llamarse Partido de los Trabajadores. Claro. Y el jefe de ese fue el que inventó ese sistema, que se hizo muy brillante. El sistema sigue siendo... ¿ah? Pero ustedes comenzaron, porque ese es un edificio de oficinas. Sí. Comenzaron construyendo edificios de oficinas, siempre vivienda de interés social. No. Tampoco. Y vivienda clase media inicialmente. Okay. Y después, cuando pasamos a vivienda masiva, empezamos por vivienda ¿Y qué recuerdas algún conjunto residencial que hicieron de clase media? ¿Eso fue en Caracas, solo en Caracas o en Valencia? No, hicimos en Valencia, hicimos en Caracas, en Guarenas, Guatire, hicimos ¿cómo se llama? Ahí cerca de donde está la Avenida Bolívar, unos conjuntos relativamente grandes. Tuvimos una experiencia interesante, ¿no? Y estuvieron juntos varios años, Angarita, Batista y Arévalo. Hasta el año 81, ¿no? Ok, estuvieron 14 años juntos. Sí, eso fue en el momento en el cual cambió un poco antes la política gubernamental y quiso hacer viviendas masivas, ¿ok? Sí. Y estimularon, se estimuló que así fuera. Y yo pensé que podíamos hacer una vivienda barata, a precios que ni siquiera se conocían en ese entonces. Imagínate. Y las primeras viviendas que las diseñamos y que después se hicieron muchísimas, pero muchísimas, por todos lados todo el mundo se la copió. Eso fue en el año 81. En el año Ahora, pero para ubicar a la audiencia, en el año 81 ya el primer gobierno de Pérez ha construido la autopista Caracas-Guarenas-Guatire. Entonces ahí se podía construir. Sí. Y entiendo que la zonificación de los valles del Tuya había cambiado y se podía construir en Charallave. Sí. Ustedes, porque tú todavía no has creado Banpaís, todavía estás con Batista y Arévalo. Sí. Entonces, pero ya está la autopista, o sea que ya puede pensarse en grandes conjuntos residenciales en Guarenas Guatire, ¿no? Sí. Sin embargo, Caldera, en su afán de controlar las cosas, pasó un decreto por el cual esa zona quedaba congelada, pero no estaba claro de qué manera había la posibilidad de liberar ese congelamiento. Ya. Y la razón que se hizo es que ahí se creó la Comisión Nacional, el Consejo Nacional de la Vivienda, el Fondo Nacional de la Vivienda. Muy bien. ¿Ah? Bueno, estamos conversando con Leopoldo Baptista Zuluaga. Hemos abierto la puerta del constructor, que comienza con una primera empresa, Angarita, Batista y Arévalo, y en la próxima parte del programa veremos cómo es la historia de Banpaís, una constructora que llegó a levantar en Venezuela alrededor de 25,000 viviendas de lo que se llamó entonces interés social. Ya regresamos. Muy bien, Leopoldo. Estamos hablando con Leopoldo Baptista Zuluaga. Uno ve en tu biografía que sin abandonar tu trabajo en las empresas de la electricidad de Caracas, abres la puerta de la construcción y hay como varios años en paralelo
que han debido ser años de muchísimo trabajo para ti. ¿Cómo fue abordar el tema de las viviendas de interés social? Porque eso era una diferencia importante en relación con las viviendas de clase media, ¿no? Sí, el Consejo Nacional de Urbanismo, de Urbanismo del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano. Ajá, Fondur. Sí. Ese fondo pusieron ahí alguna gente que uno conocía, ¿no? Sí. Tuvo inicialmente Luis Pensini, claro. Y después tuvo Javier Arquitegui, sí, etcétera, etcétera. Entonces, ahí había un programa muy bueno, que consistía esencialmente en que el gobierno te prestaba los reales para comprar la tierra y hacer el desarrollo urbanístico. Muy bien. Y tú le repagabas el crédito con parcelas de terreno. Ya. Que ellos le vendían a terceros. Para que construyeran. Para que construyeran a terceros. Entonces, una parte me quedaba yo, o nos quedábamos nosotros, y una parte se le pagaba a ellos, con los cuales ellos conseguían otros promotores que tuvieran. O sea, se movía el dinero, era un sistema muy bueno. Funcionó muy bien y fue una idea muy bien. Ahora, tú tenías que buscar el terreno. Sí. ¿Y cuál conseguiste? Conseguí de un amigo mío de mi infancia que se llama Alberto Gómez, de una hacienda extraordinaria. Claro. Una hacienda extraordinaria en Guatire. Sí. Y esa hacienda la planificamos perfecto. Se llama La Meseta de la Rosa. Por eso la primera compañía se llamó Ciudad Residencial La Rosa. Ya. Eso tenía 200 hectáreas. Ahí construimos 6,000 y tantos viviendas. Imagínate tú. Y tuvimos verdaderamente innovando y aprendimos mucho qué significaba darle viviendas a la gente de bajo ingreso. Porque no hay que pensar que realmente que lo que la gente quiere son las paredes. Lo que la gente necesita es un hábitat donde vivir, y ese hábitat incluye los centros comerciales, la vida social, los parques, el divertimiento, la seguridad, claro. La garantía de los servicios. Claro. Y ¿no? Tú compraste la hacienda. Y, por ejemplo, la acometida de los servicios de aguas blancas, aguas negras, la electricidad, ¿todo eso lo hacías tú? No. Nosotros, en esa primera urbanización, en todas las urbanizaciones que hicimos, sí. Había métodos diferentes. Incluso a veces hacíamos pozos y dábamos de agua. Las plantas de tratamiento de aguas negras las hacíamos nosotros. Lo único que no hacíamos era generar electricidad. Claro. Pero lo que sí era importante era que enseñábamos a la población a manejar sus servicios. Es Muy decir, bien. si tuviese una necesidad de un pozo, le enseñábamos cómo manejarlo para que durante muchísimos años era de manera. Y además tenías que construir escuelas, me imagino. No, y las escuelas, construimos 7 escuelas. Imagino. Y las manejábamos nosotros. Ya. Todavía están por ahí con un éxito extraordinario. Metí ahí a que manejaran las escuelas un muchacho excepcional. Sea quien vas a nombrar, a Juan Maragall. Pero lo interesante es en las primeras viviendas que hicimos, la alternativa de la gente era vivir en rancho. Y lo estábamos viviendo en una cosa que era una comunidad moderna que muchos no sabían ni siquiera vivir. Ya. Yo siempre cuento el cuento que en un momento determinado conseguimos que la gente una familia estaba cocinando en el excusado. Caramba. Ponía carbón en el excusado y ahí estaba. Claro, era un sitio para montar una olla. Eso fue. Otro momento, un militar o alguien así se consiguió una querida y le montó arriba, se compró 2 apartamentos. Se compró 2 apartamentos y como no eran suficientemente grandes, tumbó las paredes, pero al tumbar esas paredes lo que hace es debilitar toda la estructura. Se podía caer inmediatamente, ¿me explico? Sí. Es decir, lo que uno fue que era aprendiendo. También un proyecto cultural de pedagogía. Importantísimo, ¿no? Claro. Importantísimo. Y hicimos una cosa que era muy importante y que alguno de mis competencias no la hizo, que fue que fuera la propia población la que se defendía por sí mismo.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Manejaba el agua, manejaba los centros comerciales, manejaba... O sea, creaba juntas de condominio y le entregaba le entregaba para que ellos fueran. Sí. Amigos míos, que cuando vieron que había unos negocios en eso, se pusieron a desarrollar ellos ese negocio, hicieron que la población se sintiera demasiado dependiente de ellos, claro. Y lo empezaron a odiar. Fíjate. ¿Me explico? Fíjate. En cambio, tú estabas entregando la cuando Chávez le da la oportunidad que con el decreto de que frieguen a los promotores en el 2010, esos fueron los primeros que trataron de atacar a los porque ya venía una relación que no era buena. Una relación que no era buena. Exactamente. ¿Construyeron en la zona de Guarenas, Guatire, en los Valles del Tuy también? Sí, los Valles del Tuy también. En el mismo esquema de construcción. En el mismo esquema. Y lo hicimos. ¿Hubo algún arquitecto en particular que te ayudó en el diseño de las casas? No. ¿En qué te inspiraste para las casas? No, la casa era muy ingeniérica y se estudió para que socialmente fuera lo más acorde a ese tipo de gente, por ejemplo. Por ejemplo, ahí no habían cosas comunes, trataba de no haber cosas comunes para que el condominio no fuera un peso, no había que... Para que no tuviese un peso en la renta, en los ingresos de la gente. Exactamente. La gente entraba y salía y se entendía. Porque el venezolano, sobre todo de esos ingresos, no entiende, por ejemplo, que poner la música alta le molesta a los vecinos. ¿Ok? Sí. Y todo ese tipo de cosas. Nosotros tuvimos que meter trabajadoras sociales para que enseñaran a la gente a vivir, a convivir. Y eso hicimos, nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos, realmente muy, muy orgullosos. Qué bueno. Y la parte educativa la misma cosa. La misma. ¿Y en qué otras zonas del país construyeron, además de los Valles del Tuy? ¿En el interior también te metiste? En el interior hicimos, en Valencia hicimos. No nos queríamos ir muy lejos. Claro. Bueno, esta era tu zona. En la zona, es decir... Además no es fácil, porque primero tienes que comprar un terreno y no todos los terrenos están en venta, ¿no? No solo eso, sino, por ejemplo, hubo un momento en el cual conseguimos un desarrollo muy atractivo en Guarena, no en Guatire, sino en Guarena, y salimos a la venta. Y el éxito era de tal magnitud que las colas en la calle eran hasta el otro lado. Qué bien. 2 o 3 cuadras más. Pero ese no es Las Rosas, tenía otro nombre. Sí. Ahora te acuerdas. Sí. Porque fueron muchos. Y ahí llegamos en ese y en otro que hicimos en Guatire, llegamos a construir 2,000 viviendas en un solo año, ¿no? Muchísimo. Y cuando más construíamos 36 viviendas por día, ¿ok? 36 por día, por un sistema modular, me imagino. Ahora, una vez que terminabas la vivienda y llegaba yo como comprador, ¿tú me canalizabas hacia un banco hipotecario que me diera el crédito para...? Normalmente el banco que me había dado el crédito se subrogaba y le otorgaba el crédito al comprador. Tengo que dar crédito a tu pariente, que fue factor importante en esa fabricación masiva, que es Domingo Lucas. Qué bien. Me alegra mucho, Muy competente. Muy bueno. Él hizo con nosotros por lo menos 18,000 o 19,000 viviendas. Caramba, bastante. Sí. Tempreca se llama la empresa de él. Claro. Qué bien. Bien, volvamos en estos minutos que nos quedan de esta tercera parte a tu trabajo en el conglomerado de la electricidad de Caracas. Pasaste muchos años presidiendo esas filiales de la electricidad, pero también estuviste en el directorio en alguna oportunidad. Cuando tú estuviste en el directorio de electricidad, ¿quién estaba administrando la empresa? Te tocaron varios, probablemente. Cuando yo estuve de secretario de la Junta en la luz eléctrica, ahí estaba Oscar Machado, Ricardo Zuluaga, el doctor Belutín, etc. Mucha gente con quien aprendí mucho, porque en una junta se aprende mucho. Cuando estuve en la junta directiva de electricidad, el presidente era el Curro Guerrevere. Claro, un gran ingeniero, ¿no? Un gran ingeniero y muy amigo mío. Es decir, él desde la primera promoción de la Católica,
Yo soy de la quinta promoción. De la quinta. Promoción. El Curro venía de Delca. Sí. Él se había formado en las empresas públicas y después entró en la electricidad. Se impresionaron mucho. Ya. Se impresionaron mucho con lo que él había hecho en Edelca. Claro. Porque él tenía muy buena mano izquierda y un sexto sentido para saber qué era la parte conveniente y saber esperar cuando era necesario. Y entonces, en un momento determinado, ahí estaba Carmelo Lauría en la Junta, pero Fernando... su hermano, y entonces Oscar Machado decidió que había que cambiar todo y buscó al Curro Guerrera, lo entrenó y lo puso de presidente e hizo una labor extraordinaria. Y al rato se murió Oscar Machado y el Curro lo sucedió. El Curro lo sucedió, exactamente. Sí, porque Oscar Machado murió por ahí en el año 85, 86, por allí. Exactamente. ¿No? Y te voy a decir una cosa, también recibimos mucho apoyo de los sectores gubernamentales, por ejemplo, en la redacción de la ley, de la ley de política habitacional. Volviendo a la eso fue en el segundo gobierno de Pérez. En el segundo gobierno. 1990, 91. Exactamente, porque la razón principal de la situación gubernamental en esa época era que había se hizo una primera ley y quisieron hacer una segunda ley y se pusieron de acuerdo con Copey y Acción Democrática. Uno nombró a José Curiel y el otro Hernando Galdón e hicieron una ley que excelentes ministros de Obras Públicas. Exacto, los dos. Sí. Bueno, estamos conversando con Leopoldo Baptista Zuluaga. Vamos a una pausa y regresamos a la última parte de nuestro programa, Los del Podio, segunda temporada, en el programa Venezolanos por Unión Radio. En esta última parte del programa, Leopoldo, abordemos dos facetas tuyas. Hay una faceta gremial importante. Tú fuiste presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, fuiste integrante de Fedecámaras por el sector construcción también. ¿Cómo fue tu participación en la vida gremial empresarial? Bueno, te tengo que ser sincero. A mí, la parte gremial no tenía ninguna experiencia, pero me pareció totalmente necesario. Claro. Y ahí hubo personas que me indujeron que me metieran. Uno de ellos fue Hugo Fonseca Viso. Entonces, yo participé, estuve en los dos primeros presidentes, aprendí mucho de ellos, y ya en el tercero o cuarto me nombraron presidente. Tuve de compañero de vicepresidente un hombre muy competente que se llama Ignacio Contreras Ibarren. Estamos hablando de la Cámara de la Construcción. De la Cámara de la Construcción, sí, que fue además el presidente que me sucedió. Él es un constructor también muy importante. Muy bueno. Ahorita tiene hoteles en toda parte del mundo. Imagínate. Bueno, en dos partes principales, uno en San Bardio y otro en el lago de Como. Bueno, pero deben ser estrellas, 6 estrellas, me imagino. 6 estrellas, exactamente. Sí. Unos hoteles extraordinarios y es un hombre de una inteligencia que da gusto. Yo aprendí mucho de él. Pero con esto iba paralelo con la electricidad. Y con la construcción. Y con la construcción. Es decir, el punto importante es que en la electricidad, yo había llegado hasta donde yo podía, y en construcción a mí me daba mucha satisfacción lo que construir significa, porque eso significa realizar, eso significa pensar, instrumentar y ver hecho. Imagínate, construir 25.000 viviendas no son conchas de ajo, ¿no? Exactamente, y te voy a decir una cosa, y da una satisfacción que tengas 125.000 familias viviendo ahí, claro, que además se van cambiando, ¿no? Claro. Y hay otra faceta que es muy interesante, que es la de la aviación civil, la faceta de aviador, que comienza a los 16 años. Pero la gente por lo general ignora todo lo que hizo la aviación civil por Venezuela cuando hubo desastres naturales, o abriendo caminos también para los negocios, para la economía, ¿no?
Ahí tuviste en el Aeroclub Caracas durante un tiempo. Muchísimos años. Muchos años. Estuve en la Junta Directiva después del Aeropuerto Caracas y participé cuando se construyó, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me preocupa es que en este momento no he entendido lo trascendente. ¿Qué es eso? Que fuera, por ejemplo, el hecho de que exista un señor que tenga producción de dinero y que vive en Caracas con su familia y pueda irse toda la semana en su avión a una hacienda, garantiza que en esa hacienda tú vas a tener una mejor producción, vas a tener un hombre más competente. El ojo del amo engorda el ganado. Engorda el ganado y cuando el hombre es competente, el ganado engorda más. Así es. Y Venezuela llegó a tener, creo, leí yo en alguna oportunidad, la flota de aviación civil más grande de América Latina, pero de lejos además. Cuando Carlos Andrés Pérez salió, es decir, veías en los aeropuertos de Florida sobre todo, todos aviones Yankee Victor, de aviones que se estaban comprando. Es decir, Venezuela fue realmente un ejemplo para el mundo. En este momento no es posible volar. Y la experiencia del aviador es delicada. Acabamos de decir que 2 parientes perdieron hijos en accidentes de aviación. ¿Dónde crees tú que está la clave de la seguridad allí? ¿Seguir un protocolo, hacerle mantenimiento al avión? El avión realmente es, como toda máquina, una cosa que tú tienes que estar manteniendo continuamente. Sí. No hacer tonterías. El avión puede algo perdonarte, pero el día que no te la perdona, es fatal. Claro. El resultado es fatal, ¿no? Claro. Es decir, no puedes parar el avión a un lado y tratar de arreglarlo, ¿no? Eso no se puede, hacer. O sea, el avión enseña mucho, es muy placentero. Claro. Realmente, no solamente el poder llegar de un lado para otro, la sensación hecho de volar es una cosa extraordinaria, ¿no? Claro. Es más, la gente utiliza la aviación para descansar. En los aviones más pequeños, pues más profunda esa sensación. Eso es correctísimo. Y yo creo que, digamos, que la cantidad de gente que siendo piloto eran al mismo tiempo reserva para la aviación venezolana. Claro. Caso que fuera necesario, como de suyo. Para darte una idea, en el año 1969, en las elecciones de ese entonces, el gobierno se le ocurrió que fuera el Aeroclub Caracas, los aviones del Aeroclub Caracas, a buscar en las diferentes regiones de Venezuela las actas, lo que llamaban el telegrama, que es el final de la final del acta. Sí. Yo fui. ¿A ti te tocó dónde? En el Arauca. Imagínate, bien lejos. Y el piloto que iba conmigo, aunque el avión era mío, el avioncito era mío, era un excelente piloto que se llama Quique Romer, que se murió por cierto. Y para darte una idea, en el río Arauca pasábamos por donde era la arena al lado del río, y si no nos clavábamos mucho, dábamos la vuelta y volvíamos a aterrizar. Y se buscaban los telegramas esos. Bueno, mira, y en el orden personal, que siempre termino estas entrevistas tocando esos temas. Tú estás casado, tienes 3 hijos, no sé cuántos nietos tienes. Tus hijos se han dedicado también algunos a la ingeniería. Recuerdo que alguno de ellos fue alumno mío hace muchos años en la Universidad Metropolitana. Pero además de tu vida laboral, lo sé porque lo hemos conversado muchas veces, te fascina la historia de Venezuela, eres un lector. Hay deportes también que has practicado. En pocas palabras, cuando no has estado trabajando, ¿qué has estado haciendo? Bueno, es decir, primero tengo que estar muy orgullosos de la familia. Sí. Es corta, yo realmente tuve 3 hijos y tengo nada más que 4 nietos, pero maravillosos nietos. Y los hijos realmente muy orgullosos, sobre todo que han aprendido los principios
que es lo más importante que uno le puede dejar a la familia, son los principios, y estos está muy bien aprendidos en ellos. Uno vive en Ámsterdam y pasa entre Ámsterdam y Nueva York, otra vive en Lima porque está casada con un peruano, y el otro vive en Miami, que tú conociste al mayor. Ahora, lo que sí te tengo que decir es que de las cosas que yo he gozado toda mi vida es leer historia. Sí, es así. Y me ha llenado mucho. Me preocupa muchísimo el que las generaciones que vengan no van a tener claro la historia, porque esa es la base de nuestras raíces. Claro, así y, es. Y entonces yo creo que es importantísimo, por supuesto, que la gente algo prenda. Creo que algo tenemos que hacer, pero bueno. Y en lo espiritual, ¿pesó más el agnosticismo de tu abuelo Ricardo Zuluaga o el catolicismo de tu abuelo Leopoldo Batista? No, mi abuelo no, mi abuela era más realmente yo soy de una estructura religiosa muy formada por los jesuitas. Tengo Dios realmente lo veo continuamente. No todas las cosas que hace la iglesia estoy totalmente de acuerdo. Hay algunos principios en los cuales yo creo que la iglesia puede mejorar, pero normalmente no lo digo para que no piensen que estoy atacando a la iglesia. Y por último, última pregunta. Tú eres un liberal, que algunos llaman un libertario, ¿no? Has estado vinculado con CEDICE, con las ideas de la economía de mercado. Tu tío Ricardo Zuluaga fue un adalid de eso, y nuestro pariente Nicomés Zuluaga Mosquera también. Tú has seguido esa línea, ¿no? Te voy a decir una cosa. Si una persona profundiza con pragmatismo el comportamiento humano, va a ser liberal, indefectiblemente de otras influencias que haya tenido. El problema está que el lastre que llevamos de muchas cosas no te deja que uno no te termina dejando bien. Por supuesto, se mezcla con la política y la hace la cosa muchísimo más complicada. Claro. Decía Octavio Paz, y con eso concluimos, que había una ceguera peor que la ceguera física, que era la ceguera ideológica. Exactamente. Buenísimo. Concuerda con lo que venías diciendo. Bueno, este ha sido un programa gratísimo con Leopoldo Baptista Zuluaga, y nosotros nos despedimos hasta un próximo encuentro en Venezolanos.